Me llamo Alicia y vivo en un pequeño pueblo costero en Andalucía, un lugar tranquilo donde el Mediterráneo besa suavemente las rocas y las gaviotas trazan círculos sobre el mar. A mis 42 años, he logrado construir una vida equilibrada, tengo mi propia tienda de artesanía en el centro del pueblo y disfruto de la tranquilidad de mis días. Mis relaciones pasadas han sido intensas, pero nunca me hicieron quedarme, siempre fui demasiado independiente para comprometerme por completo. Todo cambió cuando conocí a Javier. Nos encontramos por casualidad en una feria artesanal en Sevilla. Él era diseñador de interiores y estaba buscando inspiración para un nuevo proyecto. Nos pusimos a hablar sobre técnicas de cerámica y arquitectura tradicional, y nuestra conversación fluyó con una naturalidad que me sorprendió. Javier tenía esa elegancia discreta que no se encuentra a menudo. No intentaba impresionarme, simplemente era el mismo, seguro y atento. Con el tiempo, empezamos a vernos cada vez más, y después de un año de viajes entre Sevilla y mi pequeño rincón costero, decidimos vivir juntos. Javier tenía una casa preciosa en Málaga, un chalet blanco con vistas al mar y un jardín lleno de jazmines. Acepté mudarme con él, aunque me aterraba perder mi independencia. Pero Javier siempre respetaba mi espacio, lo cual me dio confianza para dar ese paso. Para celebrar nuestra convivencia, organizamos una pequeña fiesta en la casa. Invitamos a nuestros amigos y vecinos, y el ambiente era cálido y relajado. Las luces colgantes en el jardín creaban reflejos dorados en las copas de vino, y el aroma de las flores llenaba el aire. Javier estaba en su elemento, riendo y charlando con sus amigos, mientras yo me ocupaba de servir tapas y mantener la mesa bien abastecida. En un momento dado, mientras salía a la terraza con una bandeja de aceitunas, lo vi llegar, Gabriel, el hijo de Javier. Nunca lo había conocido en persona, solo en algunas fotos antiguas en casa de Javier. Sabía que era joven y que vivía en Madrid, pero no esperaba que fuera tan imponente. Era alto, de cabello oscuro y ondulado, con un aire despreocupado y una sonrisa fácil. Cuando nuestros ojos se cruzaron, sentí un leve escalofrío que recorrió mi espalda, algo que intenté ignorar mientras le ofrecía una sonrisa cordial. Hola, soy Alicia, me presenté, intentando sonar natural. Gabriel, respondió, tendiéndome la mano. Su voz era firme, un poco más grave de lo que imaginé. ¿Qué tal el viaje?, pregunté. Largo, pero valió la pena, dijo, observando el jardín. Intenté no darle más vueltas a la incomodidad que sentía y volví a la cocina para buscar más bebidas. Mientras llenaba las copas, noté que Gabriel se quedaba en la terraza, observando el mar, como si estuviera perdido en sus pensamientos. La fiesta continuó, y yo me relajé un poco después de un par de copas de vino. Javier pasó un brazo alrededor de mi cintura y me susurró al oído, «Estás preciosa esta noche». Sonreí, sintiéndome cómoda en su abrazo. Sin embargo, cuando miré de reojo hacia la terraza, noté que Gabriel seguía allí, mirándonos con una expresión que no pude descifrar. Más tarde, cuando el bullicio se calmó un poco, decidí tomar aire fresco y salí al patio trasero. El sonido del agua de la fuente era reconfortante, y el aroma del jazmín inundaba el ambiente. Me apoyé en la barandilla, cerrando los ojos por un momento. ¿Te gusta este lugar?, preguntó una voz a mi espalda. Me giré y encontré a Gabriel de pie, con una copa en la mano. Sí, es hermoso. Javier hizo un buen trabajo con el jardín. Mi padre siempre tuvo buen gusto para estas cosas, dijo, con un tono que parecía tener un matiz oculto. Es un hombre muy dedicado, respondí, tratando de desviar la conversación. Parece muy feliz contigo, comentó Gabriel, sin apartar la mirada de mí. Eso espero. Yo también estoy feliz, dije, aunque algo en su tono me hizo dudar si lo decía de verdad. Se produjo un silencio incómodo, y cuando Gabriel se acercó un poco más, mi corazón comenzó a latir más rápido. No podía evitar notar lo mucho que se parecía a su padre, pero con una energía más joven e inquieta.
Antes de que pudiera decir algo más, Javier apareció en el umbral del patio, llamándome para volver con los invitados. Gabriel se apartó, dando un sorbo a su copa y esbozando una sonrisa que parecía casi desafiante. Aquella noche, al irme a la cama, no podía dejar de pensar en el encuentro en el patio. Sentía que había algo en la mirada de Gabriel que no podía definir, pero que me había dejado inquieta. Mientras Javier se quedaba dormido a mi lado, yo permanecía despierta, escuchando el sonido del mar y preguntándome si estaba imaginando cosas o si realmente había algo diferente en la forma en que Gabriel me miraba. Las semanas siguientes transcurrieron tranquilas. La vida en Málaga era apacible, y poco a poco fui adaptándome al ritmo de la ciudad. Javier y yo solíamos desayunar en la terraza, mirando el Mediterráneo mientras el sol se elevaba en el horizonte. Sin embargo, la imagen de Gabriel en aquella fiesta seguía rondando mi cabeza. Intentaba apartar esos pensamientos, convencida de que eran solo imaginaciones mías, pero cada vez que Javier mencionaba a su hijo, una leve punzada de nerviosismo me recorría el cuerpo. Una tarde de finales de junio, Javier llegó a casa con una propuesta. Este sábado quiero organizar una fiesta de verano en la casa. Invitaré a algunos amigos y, por supuesto, vendrá Gabriel. Sentí un ligero estremecimiento al escuchar su nombre, pero sonreí y asentí. Claro, me parece una idea fantástica. Pasé los días previos preparando todo con cuidado, flores frescas para el jardín, luces colgantes para iluminar la terraza y un surtido de vinos que Javier había seleccionado especialmente. La casa se transformó en un pequeño oasis veraniego, listo para recibir a los invitados. El sábado llegó y, junto con él, un calor sofocante que se apaciguaba con la brisa marina. Los primeros invitados empezaron a llegar al atardecer, y la casa se llenó de risas y música. Yo llevaba un vestido largo de lino blanco, sencillo pero elegante, con sandalias doradas y el cabello suelto cayendo sobre mis hombros. Me sentía bien, segura, y el ambiente festivo ayudaba a relajarme. Mientras servía copas de vino, escuché una voz familiar a mis espaldas. «Hola, Alicia». Me giré y ahí estaba Gabriel, impecablemente vestido, con una camisa de lino clara y el cabello ligeramente despeinado. Su presencia era magnética, y por un instante me quedé sin palabras. «Hola, Gabriel. Me alegra que pudieras venir». «No me perdería una fiesta como esta», dijo, sonriendo con ese aire despreocupado que parecía caracterizarle. Asentí y le ofrecí una copa de vino, que aceptó sin dudar. «Espero que disfrutes de la noche», comenté, intentando sonar natural. «Estoy seguro de que lo haré», respondió, y sus ojos permanecieron fijos en los míos un segundo más de lo necesario antes de apartarse para unirse al grupo de invitados. La noche avanzó y el jardín se iluminó con un sinfín de pequeñas luces doradas. Javier estaba en su elemento, conversando animadamente con sus amigos, y yo me uní a él para brindar y reír. Sin embargo, cada vez que mi mirada se encontraba con la de Gabriel, sentía un leve temblor en las manos, como si el aire entre nosotros se cargara de una electricidad imposible de ignorar. En un momento de la noche, decidí tomar un respiro y me alejé al patio trasero. El sonido del mar era relajante, y me apoyé en la barandilla, cerrando los ojos y respirando profundamente. No pasó mucho tiempo antes de que una voz familiar rompiera el silencio. ¿Otra vez sola en la terraza? Parece que te gusta escapar de las fiestas. Abrí los ojos y lo vi, apoyado en la barandilla junto a mí, con esa media sonrisa que parecía saber algo que yo desconocía. «A veces necesito aire», respondí, intentando sonar relajada. «¿De Javier?», preguntó, y el tono de su voz era curioso, no acusatorio. «No, de la multitud», dije, corrigiendo su insinuación. Gabriel se acercó un poco más, apoyando sus brazos en la barandilla, mirándome de lado. «Sabes, me alegra que hayas llegado a su vida. Nunca lo había visto tan tranquilo». «Me alegra escucharlo», respondí, desviando la mirada hacia el mar para evitar su intensa mirada. «¿Y tú?», preguntó, sin apartar sus ojos de mí.
¿Yo qué? ¿Estás tranquila? La pregunta me descolocó, pero intenté no mostrarlo. Sí, claro que sí. Pero mi voz sonó un poco más temblorosa de lo que me hubiera gustado. Hubo un silencio, y entonces Gabriel dejó la copa sobre la barandilla, girándose por completo hacia mí. ¿Sabes? He estado pensando en esa noche en la fiesta. Cuando nos conocimos. Mi corazón dio un vuelco, pero intenté mantener la compostura. Ah, sí. ¿Y por qué? Porque tuve la sensación de que, se interrumpió y sonrió, como si hubiera dicho algo fuera de lugar. Olvídalo, seguro que son cosas mías. Sí, probablemente, dije, intentando reír para romper la tensión. Gabriel dio un paso hacia atrás y me dedicó una última mirada antes de marcharse. Disfruta de la fiesta, Alicia. Esta vez, intenté no escapar tan rápido. Lo observé alejarse, y mi corazón seguía latiendo con fuerza. Algo en su mirada me había dejado inquieta, como si sus palabras escondieran un significado más profundo. Intenté convencerme de que solo era mi imaginación, pero no pude evitar preguntarme si realmente estaba pasando algo entre nosotros o si solo eran juegos de mi mente. Cuando regresé al interior de la casa, Javier me esperaba con una copa en la mano y una sonrisa tranquila. Me acerqué a él y me aferré a su brazo, tratando de centrarme en su calidez y en la seguridad que siempre me transmitía. Pero incluso así, no pude dejar de sentir el eco de las palabras de Gabriel resonando en mi cabeza. Los días posteriores a la fiesta transcurrieron con aparente normalidad. Javier seguía con sus proyectos de diseño y yo retomé mis actividades en la tienda de artesanía. El verano en Málaga era cálido y tranquilo. Las tardes se extendían entre la brisa del mar y el sonido de las gaviotas. Sin embargo, la conversación con Gabriel en la terraza no dejaba de rondar mi mente. Sus preguntas, sus miradas, el modo en que se acercaba, todo parecía diseñado para descolocarme. Pero intenté convencerme de que eran solo ideas mías. Una tarde de domingo, mientras organizaba algunas cerámicas en la tienda, el sonido de la campanilla en la puerta me sacó de mis pensamientos. «Hola, Alicia». Me giré de golpe, y allí estaba él. Gabriel, con una camisa blanca remangada hasta los codos y una expresión relajada en el rostro. Me tomó un segundo reaccionar. «Hola. ¿Qué haces aquí?», pregunté, intentando sonar natural. Pasaba por aquí y pensé en saludar. Caminó por la tienda, observando cada pieza con un interés que parecía genuino. «Es un lugar bonito», dijo mientras levantaba una pequeña vasija de barro esmaltada en azul turquesa. «Gracias, me esfuerzo para que lo sea», respondí, aún sorprendida por su presencia. Gabriel dejó la vasija en su sitio y se acercó al mostrador. «¿Tienes algo para tomar? ¿Aquí?». Reí, sin saber muy bien cómo reaccionar. «Sí, un café, un té, lo que sea», dijo con una sonrisa tranquila. Suspiré, intentando relajarme. «Bueno, tengo una pequeña cafetera en la trastienda. No es el mejor café del mundo, pero cumple su función». «Me conformo», respondió, apoyando los codos en el mostrador mientras me seguía con la mirada. Preparé 2 tazas de café y las llevé al mostrador. Gabriel tomó la suya y dio un sorbo sin apartar sus ojos de los míos. El silencio se instaló entre nosotros, denso y cargado de una tensión que no podía ignorar. «¿Te gusta vivir aquí?», preguntó de repente. «Sí, bastante. Es tranquilo y tengo mi propio espacio». «¿Y con Javier?». Su voz era suave, pero había un matiz de curiosidad que me incomodó. «Con Javier todo va bien», respondí, esquivando su mirada. Gabriel sonrió de lado, apoyando la taza sobre el mostrador. «Me alegra escuchar eso. Mi padre parece realmente feliz contigo». «Y yo con él», dije rápidamente, como si mi respuesta pudiera borrar cualquier duda en el aire. El sonido de la puerta al abrirse interrumpió la conversación.
Un cliente entró y saludó con un gesto de cabeza. Aproveché la distracción para recuperar el aliento y volver a mi papel de vendedora. Gabriel entendió la indirecta y se despidió con un apretón de manos firme. Ha sido un placer verte, Alicia. Seguro que nos volvemos a encontrar. Su voz sonó segura, casi como una promesa. Le observé salir y sentí un nudo en el estómago, incapaz de comprender por qué su presencia me afectaba tanto. Las semanas pasaron y el verano se asentó con más fuerza. Javier y yo empezamos a organizar nuestras vacaciones, y en una de esas tardes de planificación, él mencionó que Gabriel se quedaría en la casa durante unos días. Quiere aprovechar para desconectar un poco de Madrid. Asentí, ocultando mi sorpresa. Claro, no hay problema. La idea de compartir el mismo techo con Gabriel me producía un nerviosismo que no sabía explicar. Intenté convencerme de que era solo por cortesía, que él se comportaría como un buen invitado y yo seguiría mi vida con normalidad. Pero en el fondo, algo me decía que esos días iban a ser todo menos normales. La llegada de Gabriel fue un viernes por la tarde. Aparcó su coche en la entrada y bajó con una pequeña maleta, saludando a Javier con un fuerte abrazo. «Padre. Qué gusto verte». Javier sonreía orgulloso mientras le daba unas palmadas en la espalda. Yo observaba desde el umbral, intentando disimular mi incomodidad. Gabriel me miró y esbozó una sonrisa serena. «Hola, Alicia. Gracias por dejarme invadir vuestra paz un par de días». «No es ninguna invasión. Estás en tu casa», dije, forzando una sonrisa. Las horas pasaron entre conversaciones y planes para los próximos días. Javier estaba entusiasmado con la idea de llevarnos a una pequeña cala escondida que conocía desde su juventud, un lugar que, según él, era un paraíso secreto. Esa misma noche, mientras me preparaba para dormir, el silencio de la casa me resultó inquietante. Javier ya roncaba a mi lado, pero yo no podía conciliar el sueño. Me levanté para beber un vaso de agua y, mientras bajaba las escaleras, escuché un leve murmullo en la terraza. Me acerqué con pasos silenciosos, y a través del cristal pude ver a Gabriel, sentado en una de las sillas, con un vaso en la mano y los ojos perdidos en el horizonte. El reflejo de la luna iluminaba su rostro, y por un momento me quedé observándole desde la oscuridad. Un ligero crujido bajo mi pie hizo que él levantara la vista, y nuestros ojos se encontraron a través del cristal. Me quedé paralizada, incapaz de moverme. Gabriel levantó el vaso en un gesto de saludo y sonrió. Sentí un calor recorrerme el cuerpo y, sin saber por qué, me giré y subí de nuevo las escaleras, dejando el vaso de agua olvidado en la cocina. Los días siguientes se desarrollaron en una extraña armonía. Gabriel parecía encajar a la perfección en la casa. Ayudaba a Javier en los arreglos del jardín, conversaba con él sobre arquitectura y compartían anécdotas de su juventud en Madrid. Yo intentaba mantenerme al margen, centrada en mis cosas, pero su presencia era constante, una sombra que parecía seguirme a cada paso. Una tarde, Javier propuso una salida en barco para aprovechar el buen tiempo. «Tengo un amigo que me dejó las llaves de su velero. Podemos pasar el día en alta mar, nadar un poco y relajarnos», dijo entusiasmado. No pude evitar emocionarme con la idea. La brisa marina, el sonido de las olas y el sol sobre nuestra piel. Parecía perfecto. Gabriel, por su parte, asintió con una sonrisa. «Suena increíble. Hace tiempo que no salgo a navegar». El día amaneció despejado y luminoso. Nos encontramos en el puerto y subimos al velero, un barco elegante de madera pulida y velas blancas que brillaban bajo el sol. Javier se encargó de los preparativos mientras Gabriel y yo observábamos desde la cubierta. Yo llevaba un vestido blanco de lino y un sombrero de ala ancha para protegerme del sol. Gabriel, por su parte, llevaba una camisa desabotonada y gafas oscuras, relajado y despreocupado. Zarpamos y el viento fresco acarició mi rostro, llevándose consigo las tensiones acumuladas de los últimos días.
Javier manejaba el timón con la seguridad de alguien que ha navegado toda su vida, mientras Gabriel y yo permanecíamos en silencio, observando el horizonte. ¿Disfrutando del paseo?, preguntó Gabriel, acercándose un poco más. Sí, mucho, respondí, evitando su mirada. Pareces un poco tensa, insistió, con un tono despreocupado. Es solo el viento, mentí, ajustando el sombrero sobre mi cabeza. Gabriel sonrió, y por un momento se quedó en silencio, mirando el mar. ¿Sabías que la navegación es como una metáfora de la vida?, dijo de repente. ¿A qué te refieres?, pregunté, intrigada. Navegar implica mantener el rumbo, pero también saber adaptarse al viento. No siempre se puede controlar todo, a veces hay que dejarse llevar. Sus palabras flotaron en el aire, y el sonido de las olas pareció acentuarlas aún más. Lo miré, sorprendida por la metáfora, y por un segundo, sus ojos se encontraron con los míos, profundos y oscuros. El sonido del viento entre las velas fue el único testigo de ese breve instante. La tarde pasó entre risas y chapuzones en el mar. Gabriel nadaba con facilidad, deslizándose entre las olas como si el agua fuera su hogar. Javier se unió a él un par de veces, pero yo preferí quedarme en el velero, observando desde la distancia. La imagen de Gabriel emergiendo del agua, con el cabello empapado y el sol reflejándose en su piel, era hipnótica. ¿No vas a unirte?, preguntó Javier, saliendo del agua y sacudiéndose el pelo. Tal vez más tarde, respondí, sonriendo. Vamos, Alicia, el agua está perfecta, insistió Gabriel desde el agua, agitando una mano para que me acercara. Vacilé un momento, pero finalmente me quité el vestido, quedando en un bañador negro sencillo. Gabriel me observó desde el agua, y sentí su mirada recorrerme con una calma inquietante. Salté al agua y el frescor me envolvió, arrancándome un suspiro de alivio. Nadamos un rato, sin decir nada, solo dejándonos llevar por las olas. A cierta distancia de Javier, Gabriel se acercó un poco más. ¿Te ves bien en el agua? Gracias, respondí, intentando mantener la compostura. ¿Te puedo hacer una pregunta?, susurró, inclinando un poco la cabeza. Claro, contesté, sorprendida por su tono. ¿Eres feliz? La pregunta me dejó sin aliento, y por un segundo no supe qué responder. Claro que sí. Javier y yo estamos bien. Gabriel asintió, y se sumergió en el agua, desapareciendo por un momento. Yo me quedé flotando, mirando el horizonte, intentando entender el significado de sus palabras. Al regresar a casa, la tensión entre nosotros se había vuelto más palpable. Gabriel permanecía cerca, siempre presente, siempre observando. Javier no parecía notar nada, completamente absorto en su entusiasmo por los planes futuros y los proyectos compartidos. Una noche, mientras cenábamos en la terraza, Javier se levantó para recibir una llamada, dejándonos a solas por unos minutos. El sonido de la puerta cerrándose detrás de él pareció amplificar el silencio entre nosotros. ¿Cuánto tiempo lleváis juntos?, preguntó Gabriel, sin levantar la vista de su copa de vino. Poco más de 1 año, respondí, sorprendida por la pregunta. Parece mucho más, dijo, esta vez encontrando mi mirada. ¿No te cansas de la rutina?, fruncí el ceño, incómoda con la dirección de la conversación. No hay rutina. Tenemos una buena vida. Claro, murmuró, llevando el vino a sus labios. A veces las cosas parecen perfectas desde fuera, pero por dentro, se detuvo, dejando la frase en el aire. ¿Qué intentas decir?, pregunté, con el corazón latiendo más rápido de lo que me gustaría admitir. Gabriel sonrió, dejando la copa en la mesa. Nada en particular. Solo una reflexión. Antes de que pudiera responder, Javier volvió a la terraza, sonriendo y comentando sobre su llamada. El momento se rompió, pero yo me quedé con una sensación inquietante, una duda que no sabía cómo resolver.
Esa noche, al irme a la cama, no pude dejar de pensar en las palabras de Gabriel. Me giré hacia Javier, que dormía profundamente, ajeno a todo. Sentí una punzada de culpa mezclada con algo que no podía definir. Algo había cambiado, y aunque me empeñara en negarlo, una parte de mí empezaba a cuestionarse si todo era tan perfecto como yo quería creer. La tensión entre Gabriel y yo se volvió casi palpable en los días siguientes. Sus comentarios siempre cargados de un doble sentido, sus miradas que parecían desnudarte el alma, y esa forma de estar presente sin estarlo, como si su sombra me persiguiera en cada rincón de la casa. Javier, ajeno a todo, continuaba con su rutina, encantado de compartir tiempo con su hijo. Una noche de finales de verano, Javier organizó una cena en casa para celebrar el cierre de uno de sus proyectos. Invitó a algunos amigos y conocidos del mundo del diseño, y la casa se llenó de risas, música y el tintineo de las copas de vino. Yo elegí un vestido de seda azul marino que caía suavemente sobre mis hombros, y me recogí el cabello en un moño elegante. Javier, al verme bajar las escaleras, me dedicó una sonrisa orgullosa. «Estás preciosa, Alicia». Se acercó para besarme en la mejilla, y yo le sonreí. Los invitados llegaron uno tras otro, y pronto el salón se llenó de conversaciones animadas y música suave. Me ocupé de servir las copas y ofrecer aperitivos, moviéndome entre los grupos con naturalidad. Fue entonces cuando sentí su mirada. Al girarme, encontré a Gabriel apoyado contra el marco de la puerta, con una copa en la mano, observándome con una intensidad que me hizo estremecer. Me acerqué a él, intentando mantener la compostura. ¿Disfrutando de la fiesta? Más de lo que imaginaba, respondió, llevándose la copa a los labios sin apartar la vista de mí. ¿Y eso?, pregunté, intentando sonar despreocupada. Supongo que ciertas compañías hacen las noches más interesantes. Su respuesta, directa y sin adornos, me descolocó. Decidí cambiar de tema, pero antes de que pudiera hablar, Javier se acercó, pasando un brazo por mi cintura. «Cariño, ven, quiero presentarte a unos amigos». Sonreí y me dejé llevar por él, sintiendo la mirada de Gabriel clavada en mi espalda. La noche avanzó, y las copas de vino fueron fluyendo. Javier se enfrascó en una conversación sobre proyectos de arquitectura, y yo aproveché para salir a la terraza y tomar aire fresco. La brisa nocturna era un alivio tras el calor de la casa. Apoyé las manos en la barandilla y cerré los ojos, dejando que el viento acariciara mi rostro. El sonido del mar en la distancia era casi hipnótico. No sé cuánto tiempo estuve allí, pero un leve crujido detrás de mí me alertó. Me giré y, como si hubiera sido convocado por mis pensamientos, allí estaba él. Gabriel se acercó con pasos tranquilos, sin prisa, con una copa de vino en la mano. Siempre buscando el aire fresco, ¿verdad? Suspiré, intentando controlar los latidos acelerados de mi corazón. Las fiestas grandes me agotan. Él sonrió, apoyándose en la barandilla junto a mí. Eso no lo sabía. Pensé que te gustaban. A veces, admití, mirando al horizonte. Un silencio se instaló entre nosotros, solo roto por el suave sonido de las olas. Gabriel giró su rostro hacia mí, y en su mirada había algo diferente, algo más oscuro, más profundo. ¿Alguna vez te has preguntado si tomaste las decisiones correctas? Su pregunta me sorprendió, y lo miré sin saber muy bien qué responder. Creo que todos lo hacemos en algún momento. ¿Y tú?, insistió, dando un sorbo a su copa. ¿Crees que lo hiciste? Su voz era baja, susurrante, casi íntima. Tragué saliva y aparté la vista. Estoy donde quiero estar. Pero incluso para mí sonó como una excusa. Gabriel dejó su copa sobre la barandilla y se inclinó un poco más cerca. Su perfume era sutil, con un toque amaderado, y su proximidad me hizo estremecer. Eso suena a mentira. Mis ojos se encontraron con los suyos, y el aire pareció volverse más denso, más pesado.
Estábamos tan cerca que podía sentir el calor de su piel. No me moví, ni él tampoco. El mundo pareció detenerse por un segundo, y entonces escuchamos el sonido de la puerta de la terraza abrirse. Alicia. Era la voz de Javier, que nos buscaba. Gabriel dio un paso atrás, su expresión volvió a ser neutra, y yo me apresuré a componerme antes de girarme para encontrarme con mi pareja. «Aquí estás». Javier sonrió, acercándose para tomarme de la mano. «Ven, están a punto de hacer un brindis». Asentí y me dejé llevar por él, pero al girar la cabeza una última vez, vi a Gabriel en la terraza, observándonos, con la mirada oscura y penetrante, como si nuestras conversaciones fueran solo el inicio de algo más grande.